A modo de ejemplo, analizaremos el siguiente caso, el cual corresponde al problema 4.19 del libro Mecánica de Fluidos, Robert Mott, sexta edición. En este problema deberemos encontrar la fuerza resultante que actúa sobre un portillo circular aquí presentado. Este portillo forma parte de un tanque el cual contiene aceite en su interior. Además, debemos reconocer que el tanque está abierto a la atmósfera, es decir, la presión a la cual se encuentra la superficie libre del aceite será igual a la presión atmosférica. Lo primero que deberemos hacer es determinar las propiedades de los fluidos involucrados en el problema. En este ejemplo, solo tendremos aceite cuya gravedad específica es igual a 0.85, es decir, su peso específico es igual a 0.85 por el peso específico del agua, el cual es igual a 9.81 kilopascales partido por metro. Ya habiendo determinado las propiedades de los fluidos, procederemos a calcular la fuerza resultante. Para esto, recordemos que la fuerza resultante será igual a la presión en el centro de gravedad por el área. Entonces, deberemos determinar la posición del centro de gravedad. En este caso, la superficie de interés corresponde a un círculo, es decir, el centro de gravedad de esta superficie se encontrará en su centro. Además, se nos indica que el portillo circular está centrado en el lado inclinado del tanque, es decir, el centro de la superficie circular coincidirá con el centro del lado inclinado del tanque. Es decir, este punto tendrá una distancia equivalente hasta esta esquina y esta. Esta distancia L la podremos calcular en base a la geometría del sistema. Entonces, la profundidad del centro de gravedad, medida por supuesto desde el nivel del aceite, será igual a 0.45 metros más L, donde L, según la geometría del sistema, será igual a 1.5 metros menos 0.45 metros menos 0.3 metros, lo que nos daría esta distancia total, y lo debemos dividir por 2, ya que esta distancia total equivale a 2L. Entonces, la profundidad del centro de gravedad será igual a 0.825 metros. Aquí deberemos volver y tomar en cuenta la siguiente situación. Ya que la superficie libre del aceite se encuentra expuesta a la atmósfera, tendremos, por supuesto, la acción de la presión atmosférica. Sin embargo, también, según podemos distinguir en este diagrama, el portillo también tiene contacto con la atmósfera. Es decir, la atmósfera estaría actuando en ambos lados del portillo. Dicho de otra forma, deberemos tener en consideración esto al momento de calcular la fuerza resultante. Y para esto, consideraremos que la presión en el centro de gravedad no contiene este efecto de la presión atmosférica para poder balancear la acción en ambos lados del portillo.
De esta forma, tendremos que la presión en el centro de gravedad será igual a la profundidad del centro de gravedad por el peso específico del aceite. Y aquí, por supuesto, estamos estableciendo que la presión en el centro de gravedad será igual a la presión atmosférica más este término, a la cual le restamos la presión atmosférica. Y esto es, nuevamente, para balancear el efecto que este tendría en ambas caras del portillo. Ya habiendo determinado la presión en el centro de gravedad de nuestra superficie, podremos calcular la fuerza. Y aquí recordemos que esta fuerza resultante será igual a la presión en el centro de gravedad por el área de la superficie. La presión en el centro de la gravedad será igual a la profundidad de este punto por el peso específico del fluido en el cual se encuentra sumergida nuestra superficie por el área. Y aquí recordemos que nuestra superficie tiene forma circular, es decir, su área será igual a pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Reemplazando los valores ya conocidos, obtendremos primero que la profundidad sea igual a 0.825 metros, el peso específico de nuestro fluido es igual a su gravedad específica, o 0.85, por el peso específico del agua, 9.81 kilopascales partido por metro. El área de nuestra superficie o nuestro portillo será igual a pi por 450 por 10 elevado a menos 3 metros, lo cual deberemos elevar al cuadrado, ya que corresponde a nuestro diámetro al cuadrado, lo cual dividimos por 4, lo cual tendrá un valor, al por supuesto resolver, de 1.09 kilopascales por metro cuadrado, lo cual equivale a 1.09 kilonewton. De esta forma, calculamos la fuerza resultante que actúa sobre el portillo. Ahora deberemos determinar el centro o la posición del centro de presión. Para esto recurriremos a la ecuación o la expresión desarrollada con anterioridad, la cual nos indica que la posición del centro de presión en I es igual a menos el peso específico por el seno del ángulo θ por el momento de inercia axial y XX por la presión en el centro de gravedad por el área. Y aquí, por supuesto, podemos reconocer que este término es igual a la fuerza resultante ya calculada. Es importante, por supuesto, tener claro que el peso específico corresponderá al peso específico del fluido en el cual la superficie se encuentra sumergida. El ángulo estará definido con respecto al plano normal, al campo gravitacional, o en este caso en el que existe una superficie libre, el ángulo estará definido con respecto a esta superficie. El momento de inercia y XX estará definido para nuestra superficie particular y, por supuesto, como ya se estableció, este valor corresponde a la fuerza resultante. El ángulo lo podremos encontrar en el diagrama de nuestro problema y aquí, por supuesto, deberemos notar
de que este ángulo está definido con respecto a un plano el cual es paralelo al campo gravitacional. Es decir, deberemos establecer que nuestro θ será igual al complemento de este ángulo. Entonces, θ será igual a 60 grados. ...90 grados menos 30 grados es igual a 60 grados. Ya conocemos tanto el peso específico como el ángulo y por supuesto su seno, la fuerza resultante, y solo nos estaría faltando el momento de inercia. Para esto haremos los valores o la expresión que está disponible en el apéndice de momentos de inercia. Para un círculo tenemos que el momento de inercia y xx será igual a pi por r elevado a 4 dividido por 4. Aquí también es importante notar que el momento de inercia y xy es igual a 0. Y esto es porque al menos uno de los ejes de simetría del círculo, en este caso ambos, coinciden con un eje centroidal. Esto no quiere decir que la posición o las coordenadas del centro de presión coincidirán con el centro de gravedad de nuestro portillo. Y esto es, por supuesto, en x. Ya habiendo determinado la expresión necesaria para calcular el momento de inercia y xx, procederemos a calcular la coordenada del centro de presión en y. Entonces tendremos que y del centro de presión será igual a nuestro peso específico de nuestro fluido. Recordemos que esto es menos 0.85 por 9.81 kilopascales partido por metro. Multiplicamos por el seno de nuestro ángulo. Que habíamos establecido es igual a 60. Nuestro momento de inercia, el cual habíamos dicho equivale a pi por el diámetro, es decir, 450 por 10 elevado a menos 3 metros. Todo esto elevado a 4, dividido por 4. Y, por supuesto, la fuerza resultante, cuyo valor ya conocemos, y es igual a 1.09 kilonewton. De esta forma, la coordenada del centro de presión en I será igual a menos 0.0133 metros o menos 13.3 milímetros. Por supuesto, como ya se indicó, el momento de inercia y xy es igual a 0, entonces las coordenadas del centro de presión serán igual en x a 0. Y aquí debemos recordar que estas coordenadas están descritas en base al centro de gravedad de nuestro portillo, por lo que el centro de presión estaría ubicado en un punto aproximado ahí, donde tendríamos que esta distancia equivale a 13.3 milímetros. También es importante recordar que estas coordenadas están definidas con respecto al eje de coordenadas xy, el cual en este caso no es paralelo a la profundidad o al campo gravitacional. Entonces, al momento de determinar cuál sería esta posición con respecto a la profundidad o a la superficie libre de nuestro fluido, deberemos convertir estas coordenadas.